Invito a mis hermanos, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 30. Luego para todos ustedes, la Sagrada Escritura, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se extendió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y al día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se abrió el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. A ver estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Sí? Vemos aquí la palabra que nos está hablando, como nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos el contexto del versículo anterior, lo que es Lucas 4, versículo 1 al 13, vemos como el Espíritu Santo, después de que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista en agua de arrepentimiento para tener una buena conciencia ante nuestro Padre eterno Jehová. Esa agua de arrepentimiento para hacer esa nueva vida. Pero sabemos que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. Y se escuchó la voz del Padre eterno que decía: ahí mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Qué bonito. Pienso que lo más importante es que Dios conoce nuestro corazón y que Él sea que diga: ahí mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Hermoso. Entonces vemos que después de este bautismo en agua de arrepentimiento y bautismo del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto, donde estuvo 40 días nuestro Señor Jesucristo en ayuno, ¿sí? Un ayuno verdadero, o sea, ayuno, no comió ni bebió ningún tipo de alimento. Sabemos cómo es la temperatura en el desierto, del día sus soles ardientes y en la noche con esa brisa mala arena que golpea el rostro. O sea, 40 días de ayuno. Y vemos que al término del ayuno vino el mismo diablo, Satanás, serpiente antigua de dragón, gracias, hermano, para tentar al Señor Jesucristo. Porque sabemos nosotros que lo que hemos hecho es ayunos corticos, no lo que hizo mi Señor Jesucristo, excepto pues, el día que Dios los coloque, y nos dé esa fuerza y fortaleza para hacerlo. Pero cuando uno termina un ayuno, lo que más anhela uno pues es comer, ¿no? Anhela tomar agua y comer. Entonces vemos que el Señor Jesucristo terminó este ayuno, como el diablo le dijo que convirtiera esas piedras en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces vemos ahí, cualquiera, no más mirar lo que no solamente lo que está escrito, sino que en una situación de las emociones y sentimientos, terminando un ayuno, pues uno anhela comer, y el diablo está dando a entender a Jesús: bueno, tú tienes poder, convierta esas piedras en pan. Eso es una tentación. Y por eso Jesús no se dejó de llevar de lo que el diablo le estaba diciendo, sino que le contestó con la palabra que no solo el pan vive el hombre, sino con la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Como vemos que el diablo no pudo, entonces, que le respondió con palabras, fue y le llevó al pináculo de un templo y dijo que se tirara, que escrito estaba. Le habló que en la Biblia, en la Sagrada Escritura, estaba escrito que en verdad sus ángeles lo sostendrían, no lo harían caer. ¿Sí? Entonces, cualquiera diría: Dios mío, le respondió con la palabra. Pero ¿qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios no tentarás, porque era una tentación, ¿sí? Y después el diablo le llevó al monte, le mostró todos los reinos del mundo y las cosas, y le dijo que eso se le había sido dado a él, al diablo.
y que si se postraba al Señor Jesucristo le haría todo su reino. Y Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y al solo servirá. Entonces Jesús le respondía con palabras y el diablo se fue y le dejó. Dice la misma Sagrada Escritura que vinieron ángeles y le servían. Amén, gloria a Dios. Eso que eso pues, traerían comida, alimento, qué bendición comer al Señor Jesucristo. Pero a partir de ahí, después de este bautismo de agua de arrepentimiento, bautismo del Espíritu Santo y de este ayuno de 40 días, es donde inicia el ministerio del Señor Jesucristo. Ya mismo, según Lucas, este evangelio nos habla que a los 30 años, vamos a leer en Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y entonces volvemos aquí a Lucas 4:14. Entonces ya después, el Señor Jesucristo terminó 40 días de ayuno, fue tentado por el diablo, pues comienza su ministerio, ¿sí? Al cual Dios le llamó un ministerio que sabemos que fue aproximadamente 3 años. Y por eso es la Sagrada Escritura que después de esto volvió en poder del Espíritu, o sea, había fortalecido el Espíritu. Y por eso es que encontramos que en Jesucristo son grandes milagros, señales y prodigios, muertos que resucitaban, paralíticos que caminando, sí, ciegos viendo, mudos hablando, sordos escuchando, personas que están cautivas de demonios, como el endemoniado Gadareno, que sabemos que tenía más de 5.000, 6.000 demonios, una legión, porque una legión equivale a las legiones romanas, que son más de 5.000, 6.000 militares. Entonces vemos como Jesucristo lo libertó este endemoniado Gadareno, y así encontramos muchísimos milagros. Aún el apóstol Juan, discípulo amado de Jesús, dice que en el Evangelio según San Juan, que no cabrían los libros de tantos milagros y señales que hizo el Señor Jesucristo, el poder de Dios. Pero qué bendición, ¿sí? Entonces, él volvió y por esta región de Galilea y haciendo estos milagros, señales y predicando, evangelizando, enseñando esa doctrina de Cristo de amor. Se difundió su forma en los alrededores de todo Judá, ¿sí? Y enseñaba en las sinagogas. Iba a la sinagoga, en las sinagogas éramos lugares donde los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, grandes religiosos, ellos se reunían para escuchar la palabra del antiguo pacto de la Taná, para escuchar esa palabra de Dios, ¿sí? Entonces encontramos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo llega a Nazaret, ciudad donde él se había criado, ¿sí? Y sabemos porque él nació en Belén, lo llevó a Nazaret y ese día de reposo, día sábado, entró a una sinagoga, como les digo, donde estaban los grandes religiosos, donde uno dice, bueno, aquí están personas que están buscando de Dios, personas que quieren saber de Dios. Entonces, conforme a la costumbre que era de reunirse, ese día de reposo en la sinagoga, y se levantó a leer. Entonces, vemos que le dieron pues ese rollo y él comenzó a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Lo que decía en este libro de Isaías. Entonces vemos cómo dice cuando termina, ya ese libro y se lo entrega a un ministro que estaba ahí. Y le dijo, ¿qué dijo, Señor? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, esa palabra que Dios el Padre había dado a través del profeta Isaías tenía ese cumplimiento en ese mismo momento que el Señor Jesucristo la estaba leyendo en esta sinagoga, ¿sí? Y bueno, pero encontramos ahí que los que están congregados en la sinagoga daban un buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de todas estas palabras de gracia que salían de su boca, ¿sí? Habían eso, pero a la vez había algo que decían, pero usted es el hijo de José, ¿sí? Entonces, Jesús, ¿qué le dijo? Sobre ese refrán, me diréis, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, ¿sí? Entonces, añado el cierto, digo, que ningún profeta acepta en su propia tierra. Encontramos eso, o sea, donde un ministro de Cristo, o ministra de Cristo, una sierva de Cristo, donde haya nacido y donde la conocen muy poco, y si Dios la usa pues, como profeta y para dar esa palabra, muy poco van a aceptar, van a pensar que no es de Dios, ¿sí? Y por eso, pues, algunos Dios los envía a otro lugar, a otros territorios, donde sí le van a escuchar, como aconteció con Jesús, ¿sí? Porque no fue acepto en su propia tierra. Y entonces, Jesús le comienza a hablar cómo en los días de Elías se cerró
sí, el cielo por 3 años y 6 meses, y que hubo hambre en toda esta tierra, pero que a ninguno de ahí de Israel, sí, fue enviado el profeta Elías, sino solamente esa mujer viuda de otra nación, de Sarepta de Sidón, sí. Y también les habló el Señor cómo muchos leprosos había en el tiempo el profeta Eliseo en Israel, pero no se sanó ninguno, sino que solamente Naamán el sirio. Que cuando Jesús hablando esto, estaba hablando algo que está escrito en el antiguo pacto, algo que ya conocía el pueblo de Israel, y más en esta sinagoga, donde ya lo que estaban ahí, los saduceos, los fariseos, los principales sacerdotes, y que se reunían ahí a escuchar palabras. O sea, Jesús no estaba hablando ni estaba inventando, estaba diciendo algo que estaba escrito, donde ya estos que estaban ahí momentos antes daban buen testimonio de Jesús y maravillados de esas palabras. Pero cuando Jesús les habló de lo que estaba escrito sobre Israel, cuando en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo, pues vemos que al oír ellos estas palabras, ¿sí? Las entendieron, que era por el pecado, que Dios no se ha glorificado en su vida, aunque eran israelitas, aunque conocieron de la palabra, por el pecado en que se encontraban. Y en la soberanía de Dios, Dios le plació usar en otros extranjeros, ¿sí? Porque Dios conoce los corazones, ¿sí? No es un ritualismo, sino conoce los corazones. Entonces encontramos aquí estos religiosos que se supone que son personas que se están buscando de Dios, están llenas de Dios, tienen que haber amor en su corazón, ¿sí? Y cuánto más si estaba ahí el Mesías, el Salvador, y le estaba dando una palabra donde ellos antes habían admirado, dando buen testimonio y maravillados de las palabras que Jesús les hablaba. Pero como Jesús les habló algo que no les agradaba a ellos, ¿sí? Entonces ellos ¿qué dijeron? ¿Sí? Se llenaron de ira, ¿sí? Así acontece hoy en día, ¿sí? Muchos cristianos, ya un ministro de Cristo, cuando Dios usa a su ministro de Cristo para redarguir, confrontar, exhortar, ¿sí? Entonces se llenan de ira. Se llenan de ira porque no quieren recibir esa palabra. Y esto tiene mucha relación con la palabra de la coordinación que nos hablaba, lo compartía Dios a través de la hermana Catherine Marina. Como este rey que recibió este pergamino, esta carta del profeta Jeremías que le envió para un arrepentimiento, no la alcanzó a leer y la echó ahí al fuego, ¿sí? Porque no quería escuchar, se llenan de ira cuando Dios le está diciendo, arrepiéntase, están pecando, están haciendo mal, ¿sí? Pídale perdón a Jesús. Entonces ellos se creen en su corazón que están bien. El diablo los tiene engañados, están bien, y entonces no quieren recibir eso. Aquí encontramos que están en una sinagoga congregados, están en una sinagoga donde primeramente exaltaron y bueno, tienen testimonio de la gracia, las palabras que salen de Jesús. Así acontece. Hoy en día, tú le puedes decir a los cristianos, a los que conocen de la palabra de Dios, le puedes hablar cosas muy bonitas, que vayan conforme a lo que a ellos les agrada. Uy, qué bendición, el hermano, la hermana, cómo nos dice unas palabras tan hermosas. Pero apenas Dios te usa para redarguir, confrontar, exhortar, entonces ya no les gusta. Ya se llena su corazón de ira. Y eso es lo que aconteció con esto que está en la sinagoga. Y se levantan y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está dedicada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Hasta dónde llegó la ira? Querían matarlo. Así yo pienso que hoy en día acontece. Dios te usa para redarguir, confrontar, exhortar. Entonces, algunos se llenan de ira. Y esa misma ira los lleva a que tengan odio, resentimiento contra ese ministro, contra esa ministra, y de igual forma que quieran desaparecer. Y habrá situaciones en que se lo han hecho en su momento, ¿sí? Que quieran hacer daño. Pero sabemos que Dios guarda a los ministros de Cristo, a las ministras de Cristo, como aconteció con Jesús. Pasó por el medio de ellos y se fue, porque no era el tiempo todavía determinado por Dios el Padre que le aconteciese. Porque ellos en esa ira le echaron fuera, le sacaron de la ciudad hasta esa cumbre y lo iban a despeñar, lo iban a matar. Yo me dirían, pero ¿qué hizo de mal Jesús? ¿Qué hizo de mal? Hablar de la Sagrada Escritura, hablar lo que dice en los versículos 25 al 27 del capítulo 8 de Lucas, hablando de cómo Dios, ¿sí?, envió ese juicio para contra Israel, donde no lloviera por 3 años y medio y había tanta hambre y Dios solamente la que ayudó fue a esa viuda de otra nación. Cómo había tantos leprosos en Israel y solamente Dios usó a Eliseo para con Naamán el sirio. Entre ellos
Con solamente el Señor mencionar algo escrito, ni siquiera dio una explicación que dijera que la Sagrada Escritura, sí, pueblo de Israel, porque estos eran malos, sus padres eran malos, eran pecadores, sus padres, no sé qué. No, con solamente decir esto, mira cómo ellos al oír estas cosas se llenan de ira, se llenan de ira. La ira es algo que Dios nos guarde, mis hermanos. Que Dios nos ayude cuando Dios está usando un varón, una varona, un ministro de Cristo. Dios puede usar hasta un natural. Dios puede usar diferentes personas para redarguirnos, confrontarnos, soltarnos. Hay que pedirle al Señor que tengamos un corazón, unos sentidos humildes y sencillos para escuchar la voz de Dios. Porque es de humano que nos equivoquemos. Es de humano que estamos haciendo malas obras, malas conductas, cosas que no son agradables al Señor. Y Dios puede usar al vaso que quiera usar. Nosotros lo único que tenemos es que escuchar con humildad, con sencillez, que si es Dios y se ajusta a la verdad, Señor, perdona. Pero si no es Dios y no se ajusta a la verdad, bueno, Señor, me estarás apercibiendo, yo no recibo eso. Hay muchas formas, pero no llenarse de ira. Mira, la ira, estamos hablando, aquí no estamos hablando de personas del antiguo pacto que eran paganos, que eran los malos, que eran los publicanos, que eran los guerrilleros de ese tiempo, que eran contra Roma. Aquí estamos hablando de personas que están en una sinagoga donde habían ministros, porque aquí menciona, y enrollando el libro lo dio el ministro. Allá había ministros, ¿sí? Donde había personas que conocían de la palabra de Dios, del antiguo pacto, personas que eran principales sacerdotes, personas que, fariseos, saduceos, los grandes religiosos del tiempo. Sin embargo, cuando escucharon la palabra del Señor, ¿dónde iban? Que Dios nos ayude, que me coloco ahí de primero, ¿sí? Cuando Dios use a mi esposa, a mis hijos, o cualquier otro siervo, persona, a uno escuchar y discernir el Espíritu y pedir al Señor que nos ayude a entender y comprender, porque de pronto uno no sabe que está haciendo algo que no es agradable al Señor, y Dios está usando el vaso vacío para redarguirnos, confrontarnos, soltarnos, y nosotros ir ante la presencia del Señor, pedirle perdón y pedirle que nos ayude. Entonces, mira hasta dónde puede llegar un corazón cuando se llena de ira, queriendo matar al mismo Señor. Porque si uno se pone a mirar y a revisar, no hizo mal, no hizo nada así como dijera, Dios mío, pero ¿qué les pasó a ellos? Les leyó sobre el rollo, lo que se estaba cumpliendo, un privilegio que en esa sinagoga Jesús lo hubiera escogido para iniciar su vida ministerial, una sinagoga donde leyó el libro de Isaías y el Señor les dijo enrollando, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, un privilegio que a partir de ahí Jesús comenzaba su vida ministerial, su vida de ministro, perdón. Amén. Y cómo hablaban bien, daban buen testimonio de ellos. Cuando terminó de leer, después encontramos, comenzaron a hacer críticas. ¿Sí? Médico, cúrate a ti mismo. Y lo que el Señor les habló sobre la viuda y el nada más decir, entonces, que Dios nos ayude a guardar nuestros corazones, que Dios nos ayude a que siempre estemos con un corazón presto para escuchar la palabra de Dios y que haya un verdadero arrepentimiento. Porque diferente que estos que estaban ahí en la sinagoga hubieran abierto el corazón para decir, Señor, perdónanos por los pecados de nuestros padres, perdónanos por la condición, cualquier otro tipo pidiéndole perdón, sí, pero no les gustó, se iraron y su determinación era despeñar a Jesús. Padre, perdón, Jesucristo, Espíritu Santo, ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Dios, porque sabemos que los tiempos son malos en el sentido que hay mucha maldad, hay mucha cosa sutil que se mueve en el mundo, Dios mío, para dañar la vida de los cristianos, de los ministros de Cristo. Y tú en tu infinito amor, misericordia y justicia en cualquier forma, en cualquier lugar, Señor, tú puedes usar los vasos y vasijas para redarguir, confrontar y soltar, consolar, edificar, enseñar conforme tú no quieras hablar. Ayúdanos a oír y escuchar tu palabra, dice a ti, cuando viene en parte tuya, Cristo bendito. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Dios, que no haya ira en nuestros corazones, Cristo bendito, cuando tú nos estás hablando, sino que nosotros escuchemos, Señor, y vayamos a tu presencia, pedirte perdón y a que te ayude, Cristo bendito. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén.